Bueno, tengo que hacer un esfuerzo de síntesis porque necesitaría unos cuantos minutos para poder dar una semblanza bastante aproximada a la esencia histórica del país. Creo que lo importante que El Salvador, el país más pequeño del continente, 20 a 21 mil kilómetros cuadrados, con una tasa de densidad demográfica de las más altas, y ese es uno de los problemas, de los factores más importantes en lo político histórico, cerca de 5 millones de habitantes en la actualidad, eh, ha vivido durante el casi medio siglo último bajo una dictadura militar. Una dictadura militar que responde desde que se monta en 1932 a los intereses de un grupo de familias oligárquicas, dueñas de la inmensa mayoría de la tierra cultivable y de las mejores tierras del país, debido a un proceso que arranca desde fines del siglo pasado en las 2 décadas últimas, en las cuales son expropiados los campesinos y los indígenas, y se inicia entonces un proceso de monopolización de la tierra, trabajándola sobre la base de la monoproducción y monoexportación del café, y así se va a crear esta oligarquía cafetalera que, repito, es un grupo de familias oligárquicas dueñas de las mejores tierras del país. Esto arranca en el 32 y esta dictadura militar, que primero va a encarnar en una tiranía autocrática como la de Porfirio Díaz, que es la del general Martínez, termina en el 44, después se institucionaliza y realmente la escuela militar de El Salvador es la fábrica de presidentes. Jamás hay civiles, sino como sirvientes de los militares. Por otra parte, se va a caracterizar esta dictadura militar como servidora de los intereses de los Estados Unidos de América, como la mayoría de los regímenes que han estado en Centroamérica durante los últimos 30, 40 años, entre los cuales el caso del somocismo es muy conocido. En más o menos en los años 60 se da un proceso de desarrollo capitalista sobre la base de la integración económica centroamericana, pero también es un proyecto deformado por los grandes monopolios de los Estados Unidos. Es decir, un proyecto de desarrollo capitalista de integración de Centroamérica que había elaborado la CEPAL y que era independiente, es deformado por Estados Unidos a fines de los años 50 y se ajusta a los intereses de los grandes monopolios norteamericanos. Y así vamos a ver en la década de los 60 una penetración muy importante de transnacionales en Centroamérica y, en el caso a que me refiero, en El Salvador, que va a fusionarse con estos señores oligarcas del café. Y entonces van a entrar esta burguesía especial salvadoreña, oligárquica, va a entrar en condición de socio menor de las grandes transnacionales norteamericanas fundamentalmente, pero también japonesas y algunas alemanas que entran a El Salvador. Este desarrollo es, repito, de los años 60 en adelante, dentro del marco de la integración económica centroamericana, el modelo que va a producir a su vez el proletariado industrial, la clase obrera industrial, que en los últimos 5 años ha estado actuando a través de una lucha muy compleja a la que me referiría adelante o cuando ustedes me planteen alguna pregunta. Entonces tenemos que en la última década, del 70 al 80, bueno, voy a retroceder un poco. En los años 60, ustedes recordarán que estuvo bastante en boga, después del triunfo de la Revolución Cubana, las luchas guerrilleras en muchas partes de América Latina. En Guatemala se da una constante lucha armada, lo mismo que en Nicaragua, ahí comienzan los primeros movimientos, y en El Salvador no hay absolutamente nada de eso. Pasa la década de los 60 y concluye en el 70
dentro de un clima de luchas electorales. Y aquí viene lo importante. En 1972, dentro de un clima de dictadura militar, de irrespeto a los derechos humanos, de irrespeto a la Constitución política, se llevan a cabo elecciones libres, relativamente, y participa la Unión Nacional Opositora 1, que la integran el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Movimiento Nacional Revolucionario, que pertenece a la socialdemocracia, que es socialdemócrata, el Partido Comunista, con una fachada legal, porque siempre ha sido ilegal, que es la Unión Democrática Nacionalistas, y contra el candidato del régimen, que a su vez es el candidato de la oligarquía y a su vez el candidato del imperialismo norteamericano. La UNO en 1972 gana las elecciones. El actual miembro de la Junta, Napoleón Duarte, que ha traicionado todos sus postulados y todas sus ideas, tanto demócratas como cristianas, en los últimos meses, este señor gana la elección como presidente. Se la arrebatan burdamente el grupo militar que está en el poder en ese momento. Comienza a trabajar las llamadas Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, que las dirige Salvador Cayetano Carpio, era secretario general del Partido Comunista, repito, y hoy es el máximo dirigente político militar de la Revolución Salvadoreña. Concreto de El Salvador, si logran una apertura de acuerdo al triunfo en las elecciones que se dio en 1972 y en 1977. Error apoyarse solo en el aparato militar, en la decisión de los militares, y que siga la situación tradicional. Hasta que, como si pusiéramos a ponerle fuego a una olla de leche, pues la caldera estalla, que es lo que ha sucedido primero en Nicaragua y luego en El Salvador. Entonces estamos en presencia de un proceso revolucionario realmente. Incluso lo que se trata de hacer el 15 de octubre es una tentativa más de los norteamericanos, en buena medida, de Estados Unidos, por siquiera mediante un golpe de Estado, eliminando al genocida, al último presidente militar Romero de la presidencia, tratar de ver cómo se puede paliar y llegar a una especie de elaboración de concesiones para el pueblo. Y así se da este golpe de Estado el 15 de octubre. El 22 de octubre es nombrado el gabinete, creo que el compañero fue miembro de ese gobierno. Al día siguiente es reconocido por los Estados Unidos y le dan todo su apoyo. El embajador de los Estados Unidos pareciera que a veces es el presidente de la República, el señor White, ahí en El Salvador. Y así se viene desarrollando ese proceso. Y hacen o tienden a implantar una reforma agraria, una reforma bancaria, nacionalizan la banca, una reforma financiera, nacionalizan el comercio exterior, etcétera. Pero repito, ya es muy tarde. Ya la historia ha caminado, el tiempo ha caminado y ya llegan muy tarde todas estas medidas. Entonces nos encontramos con la situación que se viene desarrollando en estos últimos meses de este año, en el que el proceso de lucha armada se ha fusionado cada vez más, y no es en absoluto demagogia lo que estoy haciendo al decirlo, con los sectores populares. Es inconcebible, una observación les hago, inconcebible que en un país que tiene 20.000 kilómetros cuadrados, que no tiene montañas, que tiene excelentes vías de comunicación, si se tratara de simples grupos guerrilleros, focos guerrilleros, grupitos así, es inconcebible que el ejército no los hubiera destruido con ese potencial enorme que tiene y con la gran ayuda que le han dado los Estados Unidos. ¿Por qué no ha sido posible destruirlo? Precisamente porque las montañas en El Salvador son en buena medida sectores de la masa popular. Claro, una masa que, y esta es parte de la historia del pueblo salvadoreño, una masa marginada en lo económico, en lo social, en lo político, con un alto índice de desocupación, con unas situaciones salariales ínfimas. Si alguna clase
clase privilegiada, si algún grupo oligárquico ha sido en el continente latinoamericano verdaderamente cerrado para no entender que es necesario hacer concesiones a los sectores pobres de la población, esa ha sido la oligarquía salvadoreña. Cuando viene Kennedy con su Alianza para el Progreso en el 61, tratan algunos militares de hacer algunos cambios en la propiedad de la tierra, se oponen. Cuando viene el último presidente, el penúltimo, Molina, a hacer un poco de transformación agraria con una ley que dictaron, se oponen. Es decir, no se trata de ceder, pero ni un metro cuadrado de tierra. Y esa es la línea de esa oligarquía que ahora anda intrigando con el nuevo equipo del nuevo presidente de los Estados Unidos para que por la fuerza se repita multiplicado lo que sucedió en 1932, que fue un genocidio consistente en una matanza de 30.000 campesinos en una población de apenas 1 millón de habitantes. Disculpen que he quitado mucho tiempo, pero... Yo me voy a referir a que esta junta, que el 15 de octubre de 1979 llega al poder, renuncia 3 integrantes de la junta, 2 integrantes y casi todo su gabinete renuncian por la represión y porque se ven imposibilitados a realizar reformas en el país y porque ven el genocidio que en forma alarmante y las tendencias derechistas de los sectores más retrógrados castrenses. A partir del 2 de enero de 1980 llega a compartir el pastel en Casa Presidencial la democracia cristiana y los militares. Entonces José Napoleón Duarte, José Antonio Morales Erlich, Héctor Dada Iresi, los coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Arnoldo Majano son los de este grupo. El 22 de enero de 1980, el pueblo conmemoraba pacíficamente en una manifestación inmensa en las calles de San Salvador la masacre de los 30.000 campesinos de 1932. Evocaban la memoria de esos campesinos y además hacían reclamos era una manifestación de masas. Esa manifestación es masacrada el día 22 de enero. A partir de eso renuncia Héctor Dada Iresi porque se siente ya asqueado de la situación, pero quedan en la Junta Demócrata Cristiana Militar Napoleón Duarte, Morales Erlich, Jaime Abdul Gutiérrez y entra un médico, José Ramón Ábalos, otro civil que engrosa esa fila. De entonces para acá ha sido un genocidio terrible, ha sido una matanza cotidiana. Empezaron los medios de comunicación de masas del mundo, prensa, radio, televisión, con 20 personas muertas diariamente. Ahora es una centena de salvadoreños los que mueren y que son terriblemente mutilados, torturados, secuestrados, desaparecidos. Los caminos, las rancherías, los lechos de los ríos, ha sido un genocidio espantoso. Entre estos muertos, desde luego, es una inmensa masa de seres anónimos, de campesinos, de obreros, de estudiantes, de mujeres, de ancianos. Cae asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo, cuando oficiaba una misa en la Capilla de la Divina Providencia. ¿Su delito cuál era? Hablar por los que no podían hablar. Monseñor Romero es abatido por un mercenario que le dispara, una persona técnica que le dispara, una bala le llega al corazón y cae. Y ella ha sido el rector de nuestra universidad, Félix Ulloa, es ametrallado en una calle de San Salvador. La dirigencia del Frente Democrático Revolucionario, que posteriormente se integra, porque se fusionan todos estos grupos armados en la DRU, o sea, la Dirección Revolucionaria Unificada, la cual ahora es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y el FDR, donde están aglutinados todos los sectores. Ahí están los
profesionistas, están los pequeños empresarios, están los partidos MNR, comunista, y los grupos social cristiano, la democracia cristiana, el sector, digamos, decente de la democracia cristiana, etcétera. Entonces, la alta dirigencia del FDR, creo que todos se dieron cuenta en la forma como asaltaron un operativo militar de 200 personas, rodea un colegio, el Externado de San José, los secuestra y los asesina, los tortura en una forma terrible. Periodistas, un digno exponente del periodismo mexicano, un chihuahuense, Ignacio Rodríguez Terrazas, es asesinado en San Salvador. Él era corresponsal de 1+1 y de Proceso, y lo asesinan a Ignacio Rodríguez Terrazas. Se alza la voz del canciller de México, Jorge Castañeda, porque México siempre es consecuente con su línea de pedir que los pueblos tengan su autodeterminación. México siempre es el paladín en América Latina de ese tipo de medidas. México siempre dice no intervención, y en el proceso nicaragüense fue decisiva la actitud de México cuando rompe relaciones con el régimen genocida de Anastasio Somoza Debayle. Entonces, va a recibir el canciller mexicano y Enrique Álvarez Córdoba como presidente del Frente Democrático Revolucionario, que estaba entonces en México, el cadáver de Ignacio Rodríguez Terrazas. Otros periodistas, colegas de ustedes y mío, han sido golpeados, vejados. 2 camarógrafos holandeses les aplicaron la ley fuga. Heridos, tuvieron que marcharse a Holanda y ahí no ha pasado nada. Un periodista radial de una difusora de Washington aún no ha aparecido. Y el último asesinato bestial, el de las 4 religiosas de la Orden Marignol en San Salvador, Católica, orden católica, estadounidenses. Entonces, eso ha movido a que llegara el señor William Rogers, el señor Bodler y altos personeros de la Casa Blanca a dialogar y a ver qué es lo que ocurre, y a retirar la ayuda norteamericana para El Salvador. Es decir, para no reforzar, porque fue una cosa, un crimen verdaderamente terrible. Las monjas de Marignol y una ursulina que iba y una laica, las monjas iban al aeropuerto, las residentes en El Salvador, por sus compañeras. Ahí claro, no son bandas paramilitares, ese es un mito que las transnacionales de la información propagan, que es la derecha y la izquierda. No es cierto, es el ejército contra un pueblo que ya dijo basta, con una situación terriblemente conflictiva. Entonces, el genocidio verdaderamente es espantoso. En el río Zumpul, el 14 de mayo, el río Zumpul es un río que divide a El Salvador y Honduras. Ahí se comete una masacre terrible el 14 de mayo. Son asesinados 600 campesinos, hombres, mujeres y niños. A los bebés se les colocaba como blanco y les disparaban, y entonces los niños caían. Algo que yo creo que ni en las épocas más terribles de Adolfo Hitler realmente es una repetición, una involución de los procesos de fascistización. Y entonces las agencias de noticias no dieron la noticia, fueron los religiosos de Honduras que, asustados ante la masacre, porque dicen que el río blanqueaba de cadáveres, cráneos, fémures, etcétera, ¿no? Mujeres, ancianos y niños. 600 vidas por el hecho de ser campesinos. Simplemente los cazaban. Y esa infamia con los niños, con criaturas, colocarlos como blanco. Y así, los cadáveres de los líderes del FDR y principalmente el de Enrique Álvarez Córdoba, este miembro de la oligarquía que, consciente con su vocación de ver a su pueblo sufrir, asume los riesgos hasta sus últimas consecuencias, es bárbaramente mutilado. Canal 11 pasó las gráficas en la Ciudad de México y se ve el cadáver y su mano izquierda, su brazo izquierdo cortado. Otro periodista
y poeta salvadoreño Jaime Suárez, el jefe de redacción de la Crónica, en agosto, el 12 de agosto, es sacado de un café, él y un camarógrafo, y aparece al día siguiente ametrallado, macheteado y mutilado. De modo que la barbarie ha llegado así y a situaciones verdaderamente dantescas. El genocidio se comete día con día. Eso es lo que yo quería nada más abundar. Quería comentar nada más este texto, uno breve, de que realmente es legítimo plantearse si es justa la violencia armada de parte del pueblo en El Salvador. Y entonces me vienen a mí a la mente, ¿no?, casos históricos concretos en que los pueblos en otros lugares dicen ya no se puede seguir en esta forma y tienen que utilizar la violencia. Dos casos, aquí está México y ahí están Estados Unidos. Estados Unidos utilizan la violencia contra sus amos ingleses en un momento dado hace 2 siglos, con legítima razón, con legítimo derecho. México, el pueblo de México estalla a principios de este siglo porque los canales legales no le permiten superar la situación en que se encuentra bajo una dictadura. Pues algo análogo, guardando las distancias y las diferencias, es lo que ocurre en los pueblos de Centroamérica, no solo en El Salvador, porque la revolución salvadoreña, en mi opinión, es parte de un proceso revolucionario que se da en toda el área centroamericana, en el cual se adelantó en el triunfo Nicaragua, está un poco más atrasada Guatemala y más aún Honduras, pero que está afectando, entró en crisis todo un sistema de explotación de las masas y de dominación, y eso ha conducido a esta situación que se da. Ahora bien, lo erróneo de parte de la política de Estados Unidos es aferrarse a que a como haya lugar no tiene que llegar el Frente Democrático Revolucionario a hacer gobierno en El Salvador. Erróneo, como lo dicen distintos sectores y distintas personalidades en el mundo. Willy Brandt, expresidente de Alemania Occidental, Felipe González, la semana pasada en Washington lo dijo, y lo dijo en estos términos concretos. Además de que exigen ellos que no haya intervención en El Salvador, de acuerdo a la línea política tradicionalmente histórica de México, de no intervención, de libre autodeterminación de los pueblos, dice Felipe González esto, que me parece muy sensato. ¿Por qué no dejarle a México, que ejerce cierto liderazgo sobre los pueblos centroamericanos, la solución de este tipo de problemas para lograr estabilidad y paz en la región y progreso? Porque yo quiero trasladarles esto que es muy cierto, señores, y es la de que los pueblos de Centroamérica ven en México un país hermano y una especie de hermano mayor y de padrino hasta cierto punto. Y ya más concretamente, los dirigentes de la revolución nicaragüense ven en el gobierno mexicano una especie de padrino, de una ayuda paternal que les da seguridad y que les da amistad sincera. Y así lo ven los dirigentes de la revolución salvadoreña también, tanto a México como país, como al gobierno mexicano. Esta observación de Felipe González es muy inteligente y expresa las tendencias de muchos gobernantes y de muchos políticos del mundo. Les decía de Willy Brandt, el alemán, de Mitterrand, el francés que casi llega a ser presidente de la República de Francia, de todos los que expresan la línea de la socialdemocracia, ¿no? Creo que incluso el Día publicó hace unos 10 días todo un documento de un equipo del Departamento de Estado bajo el gobierno actual de Carter, en el que se razonaba una alternativa, o sea, que el gobierno de los Estados Unidos podría llegar
a entender y a aceptar la viabilidad de la alternativa de darle el gobierno al Frente Democrático Revolucionario. De manera que aún en los Estados Unidos hay voces que se expresan en esta dirección, contraria a que por la fuerza se resuelva este problema de El Salvador. Claro, la situación se complica con la llegada del señor Reagan y de su equipo, que parece ser que esto ha alentado, ha estimulado más a los grupos más reaccionarios de El Salvador, de Guatemala y de otros países, y a este estímulo se debe en buena medida mucho de lo que decía la compañera en cuanto a los últimos asesinatos y crímenes innecesarios. Quiero señalar, solo para terminar, que actualmente el gobierno de El Salvador tiene una crisis tremenda y que el señor Bowler, el señor Rogers y Einaudi, tres elementos importantes del gobierno de Carter, con el pretexto de ir a investigar el crimen de estas monjitas, realmente llegaron a ver cómo solucionan esa crisis tremenda que hay en el gobierno de El Salvador, en el cual la democracia cristiana está por salirse en una situación de debilidad y de desprestigio espantosa. Y recordemos que al gobierno de los Estados Unidos en esta política respecto a Centroamérica, solo la democracia internacional lo está apoyando. Solo la democracia internacional. No así la internacional socialista, como se demostró hace... La democracia cristiana, perdón. No así la internacional socialista, como se demostró hace poco en Madrid. En estos momentos no se ha solucionado esta crisis del gobierno salvadoreño, una crisis profunda. Y aunque ya salió el coronel Majano, que pudiera parecer que esta es una solución, no es así. Es una crisis que la veremos solucionarse en los próximos días y desde luego no es la solución de esta crisis del gobierno la que va a resolver los problemas del pueblo. El último comunicado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es el organismo máximo en que se han fusionado 4 organismos armados del pueblo y que está a la cabeza de todo el Frente Democrático Revolucionario, de todas estas fuerzas que están formadas por sindicatos, por universidades, incluso por las 2 universidades, por asociaciones de profesionales, por asociaciones de industriales en pequeño, etcétera. Todo esto, el último comunicado, repito, decía que independientemente de la crisis al interior del ejército y de la crisis del gobierno, de la crisis del mismo proyecto de los Estados Unidos, crisis agravada por el tránsito del cambio de presidente que se avecina, que todo eso no altera para nada el propósito de tomar el poder en El Salvador y llaman al pueblo a prepararse para acciones que vendrán en el futuro no lejano. Yo creo que sería más conveniente que plantearan preguntas